Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando su filosofía desilusionista a través de esta serie de videos, tratando de entender la teoría misálgica, la teoría según la cual nuestro comportamiento como humanos tiende a eludir, a evitar, a minimizar el sufrimiento y semana tras semana tratando de aplicar también algunos de estos conceptos a la realidad, a la vida cotidiana, cosas que van ocurriendo. Estamos ya empezando octubre del 2021, la pandemia de COVID-19 sigue como desde el principio de nuestro ejercicio, pero en las noticias también nos encontramos con los acontecimientos que a lo largo del último mes han sacudido Afganistán, y esto lleva a pensar diferencias culturales, diferencias profundas, diferencias culturales, no sutilezas de superficie, justamente en el manejo de la misalgia. Y vamos a tratar de mirar esto desde el punto de vista desilusionista. Vamos a tratar de analizar hoy esto y nos va a servir para ilustrar algunos conceptos básicos de la filosofía de Muki. Bueno, creo que si vamos a hablar de diferencias culturales, me parece, creo que nos estamos quedando cortos, porque diferencias culturales es ese que come papa frita con mayonesa o ese que lo come con ketchup, ¿sí? Es decir, eso es una diferencia cultural. Hoy se vería como una diferencia cultural, pero el hecho de que agarren los que ellos llaman criminales o lo que sea, o apóstatas y los cuelguen en público para que la gente aprenda, el hecho de que están varias personas escapadas tratando de huir de no ser ejecutadas porque trabajaron con el régimen anterior, etcétera, etcétera. El hecho de que, por supuesto, de ahora en más las mujeres no pueden ser solas. Toda esa lista de cosas que nosotros nos enteramos de Afganistán y muy pocos lo llamarían diferencia cultural. Dirían, esta gente son unos salvajes, primitivos, pero más que todos salvajes, gente sin corazón, ¿no? La idea es cómo uno le puede hacer esto a otro ser humano o a una mujer o a su propia mujer, ¿sí? O a su propia hija. Por supuesto, va a estar la parte antropológica, van a recibir, mirá, esta gente está en estas condiciones porque históricamente pasó esto y esto. Pero igual, la sensación es esa. Pero me temo que las cosas son incluso más sofisticadas de lo que nosotros creemos. Y parte de la historia es empezar a hablar de esto, pero para poder hablar de Afganistán, de la explicación, yo necesito primero de todo explicar cómo estamos cada uno de nosotros, esa persona que es parte de una cultura, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros una cultura, cómo estamos hechos. Ya lo hemos hablado varias veces, pero hay gente que no lo escuchó y además le pido un poco de paciencia. Básicamente, nosotros somos tres computadoras, Florencio. La uno, la llamamos así, es que odia, tiene sentimientos. Eh, Cada una de estas cosas nos hacen, es esa parte animal, ¿sí? Lo que, cuando nos duele como animal, ¿sí? El sufrimiento no es del animal, pero o por lo menos no es exclusivamente del animal. Después está la computadora 2. Y esta es, empezamos a diferenciarnos de los otros animales. En la computadora 2 lo que nosotros tenemos es la posibilidad de, yo lo escucho muchas veces, viajar en el tiempo en la cabeza, ¿sí? Es decir, es pronosticar, ¿no? El poder de pronosticar, de ver más allá de lo que veo hoy. Que para poder pronosticar debo imaginar. Sin imaginar no puedo pronosticar. Esa imaginación, esa posibilidad de imaginar el futuro es la que nos muestra que hay más de una opción cuando hay digamos, una encrucijada, ¿sí? Para la cual tomar. Las encrucijadas las vemos nosotros y elegimos, o podemos elegir, etc. Yo hago hincapié, podemos elegir, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer esto. Esta computadora 2 se comunica con la 1 y logra cosas con la 1 porque utiliza esas mismas imágenes que las ve, por supuesto, la computadora 1, por lo menos desde el punto de vista del desilusionismo, y lo que ocurre es que la computadora 1 vive ese momento del futuro como ahora. A ver, si vayamos a la memoria, es muy fácil. Si la computadora 2 evoca la memoria, ¿no? para contarle algo a la computadora 1, para explicarle algo a la computadora 1, evoca una memoria, la sensación que tiene la computadora 1 es que está ocurriendo ahora. No, para la computadora 1 no hay futuro ni pasado, es siempre ahora.
esa imagen, esa imaginación, y por eso, si una persona imagina un ser querido que hace mucho uno ve, saldrán unas lágrimas. ¿Sí? Y por supuesto la imaginación, lo hemos hablado en el lugar del sexo, ¿sí? Es decir, la imaginación como camino también para la excitación sexual o para cualquier otra cosa. Este es el trabajo. Incluso se podría llegar a tener hambre o sed frente a ese tipo de imágenes, depende de cuán buena es la imaginación. Es decir, la imaginación es el lenguaje. La computadora número 3 es básicamente lo que uno llama la conciencia moral. Ese aparato que nos da, nos castiga cuando violamos algunas de las reglas contenidas en esta misma computadora, en la computadora 3. La computadora 2 siempre toma en cuenta la computadora 3 cuando imagina algo, ¿sí? Si el animal lo ve y podría ser algo que cause culpa, con el suficiente tiempo lo sabría y no lo haría, ¿sí? Es decir, las opciones, la computadora 1, 2 y 3 se manejan así. En sentidos de tiempo, y yo ya antes lo adelanté, en sentidos de tiempo, la computadora 1 vive aquí y ahora, sin excepciones, siempre aquí y ahora. La 2 vive desde el comienzo de la memoria hasta el final de la propia vida, ¿sí? Es decir, y la computadora 3 es inmortal. La computadora 3 viene con reglas inmortales, teóricamente inherentes. Por supuesto que es una forma de hablar, pero es una codificación, por llamarlo de alguna forma, de determinadas reglas de comportamiento que van más allá de la vida de uno también. Es decir, la computadora 3 puede hacernos sentir culpa por algo que va a pasar después de nuestra muerte. El cambio climático es un muy buen ejemplo donde se apela a esa propiedad que tenemos. Estas son las 3 computadoras, ¿sí? Y la pregunta a la cual nos vamos a referir, y es central para entenderlo de Afganistán, es si la computadora es un animal, ¿qué tipo de animal es? Florencio, ¿qué tipo de animal es? No, te venía escuchando y pensaba, esto es clásico en la historia de la filosofía, supongo que también de la religión y de la psicología, campos cuya historia yo no conozco tan bien, pero en filosofía es recurrente la imagen entre, yo casi lo diría así, ¿no? Lo que compartimos con el resto de los animales, y acá está la nutrición, acá está, como vos decías, la sed, el hambre, la búsqueda de abrigo, cierta gregariedad, todos los comportamientos que son fáciles de reconocer también en cualquier otro animal de cierta complejidad, en cualquier mamífero superior, en cualquier ave, y lo que parecería ser específicamente humano, ¿no? Esto que vos llamás la 2 y la 3 en términos de computadoras operando en red. Esa articulación es tradicional en filosofía y es tradicional pensar incluso un conflicto, ¿no? Entre los impulsos animales que todos tenemos y la capacidad de anticipar, la sensación de que algo es correcto o incorrecto que se agrega en el comportamiento humano. Lo que me parece es que en esa dialéctica nuestra cultura no es distinta de la de un integrista islámico. Por supuesto que hay No. diferencias, pero desde este punto de vista, las dos trabajan a distancia del animal, las dos trabajan a distancia de la computadora 1 y de alguna manera, limitando sus impulsos, me quedé pensando en lo que vos decías de la función del tiempo y postergando también esos impulsos, ¿no? Es muy propio en cualquier tradición religiosa, la islámica o la judeocristiana, vamos a encontrar ayunos. Los ayunos, las restricciones dietológicas en fechas específicas, eso no parece muy del animal. Eso es muy humano, ¿no? Postergar el momento en que uno tenga hambre, aunque la comida esté disponible. Pienso en la historia de la filosofía, una forma de entender la metafísica es esta. Metafísica quiere decir más allá, después de lo físico, lo fisiológico, lo del animal. Lo que pasa es que hasta acá en el análisis no tengo elementos para preferir mis postergaciones, mis juicios a los de un talibán o sus equivalentes a través de la historia, ¿no? Bueno, hacia ahí vamos. Vamos a llegar a explicarlo de lo que vos decís. Primero estoy de acuerdo. Sí, claro. Por supuesto que de esto se trata, y incluso te diría, de esto se trata este video. Pero lo que quiero contar es, mira, en el judaísmo, y sé que en otras religiones también,
siempre se habla de que el hombre es una lucha, es el resultado, una síntesis de la lucha entre la bestia, ¿sí? La computadora 1 en nuestras, y el ángel, la computadora 3, ¿sí? No la 2, la 3. ¿Sí? Es esta lucha. Y la verdad es que no es una bestia. Este es el problema básico que tenemos para entender qué pasa del otro lado. Lo que somos no somos lobos, somos perros. ¿Okay? No somos jabalíes, somos cerdos. Somos animales de rebaño. ¿Te suena conocida la palabra rebaño? ¿De haberla escuchado últimamente? Okay. Soy parte de un rebaño que busca la inmunidad, yo, en estos días. Que busca, así es, el rebaño de la inmunidad y no sé la inmunidad del rebaño. Pero lo que quiero decir es, nosotros, desde que nacemos, somos igual que un animal que se lo condiciona. Se nace un perro y se lo enseña a no defecar aquí, no a orinar allá, a comer esto pero no lo otro, a morder o no morder, a atacar o no atacar. Todo ese trabajo que se hace con un perro, se hace con un chico. Exactamente igual, solamente que en el caso de morder, es mucho menos importante. Sí, pero en general que trate de no morder a nadie, el chico. Pero entonces todo el tiempo se va creando una nueva forma de ser. ¿Okay? A ver, para que entendamos, la gente, hago un salto, me voy del chico al grande, ¿sí? La gente no se aguanta de robar. ¿Okay? La gente no se está aguantando de violar o aguantando de asesinar. ¿Okay? Esto es muy importante porque la sensación que dan en esto es, logro yo contenerme de ser una bestia. No, no, no. Todo lo que yo contengo, la verdad es muy poquito, porque casi todo ya está armado. Alguna vez tu perro, que está perfectamente condicionado a no morder, no sé, alguien le golpeó, le pegaron, algo, y tira un mordisco. ¿Sí? Pero además aprendemos en general por imitación. Y porque estamos uno con el otro, ¿sí? Es decir, tenemos toda clase de... Las limitaciones nuestras, que son un montón, que son muchas, desde las leyes, pasando por las reglas de la tradición, por las costumbres que tenés en una casa, y además los hábitos. Y como nosotros sabemos que nosotros además sonambuleamos, Florencio, en ese sonambuleo no es otra cosa que el resultado incremental de estos condicionamientos. Y fuimos siendo condicionados. Te fuiste en un momento, yo me encontré con una pantalla negra. Aquí estoy. No, para que sepas de que sos importante, que no dices que te podés decir y yo sigo hablando solo. Entonces, un condicionamiento encima del otro se crean hábitos. Cuando vos ves un perro, ¿por qué va de aquí a allá? Y porque lo condicionaron para ir de aquí a allá. Pero va acá, lleva eso, trae lo otro. Es decir, son una cadena de hábitos. Es exactamente como está hecho el sonambulismo. ¿Cuántas veces dije que el sonambulismo es el ser animal? ¿Por qué? Porque sos animal, porque estás corriendo un programa, realmente no estás sintiendo nada, no estás abierto a sufrimiento por eso. Entonces vos tenés acá dos corrientes que apuntalan nuestro sonambulismo. Uno, por supuesto, el combustible de esto es nuestra aversión al sufrimiento, ¿sí? Tratamos de no sufrir y entonces nos metemos en el sonambulismo, nos resulta cómodo. Y del otro lado, porque es nuestro condicionamiento, es porque es el condicionamiento de estar con el resto de la gente. Es cierto, yo cuando estoy en casa no me comporto exactamente como en la calle, ¿sí? ¿Sí? La gente en general, yo conozco gente que no, pero en general la gente no se pone saco y corbata para almorzar solo, ¿sí? No pasa. Y ahora en la pandemia, ahora, bueno, no, ni quiero hablar de saco y corbata. Creo que la gente dice, dentro de poco los chicos que van a hacer en esta web, ¿para qué era eso? Qué linda esa tela, ¿no? ¿Para qué iba? ¿De disfrazarse para disfrazarse? Seguimos así bastante bien acá. Entonces, tenemos todos estos grupos, ¿sí?, de hábitos que cuando lo mirás en conjunto, cuando ves que esos hábitos que tenemos todos, esos condicionamientos que tenemos todos en común, eso se llama cultura. Cultura no son libros, cultura no son música, cultura es también, por supuesto, es esto, ¿no? Pero cuando hablamos de la cultura, ¿sí?, esa gente no es que se inculta que no sabe quién es Shakespeare, no estamos hablando de esa cultura, estamos hablando de lo aculturado, ¿sí? Y de hecho se utiliza
vos me hiciste recordar una vez, me decías que cultivados, ¿sí? Somos como un cultivo de la palabra cultura. Ese tipo de cultura estamos hablando. ¿Qué te parece? Te pregunto entonces, pero entiendo perfecto cómo los libros canónicos forman parte de este acondicionamiento. Y a los ingleses se los acondiciona con Shakespeare y con sus tragedias clásicas, y a los afganos se los acondiciona con el Corán. Pero en última instancia, la lectura forma parte de ese proceso de condicionamiento. Ahora, volviendo a la diferencia entre estrategias de cultivo, volviendo a la diferencia entre formas de crianza, esto creo que también se usa así, ¿no? Nos reíamos del rebaño y de la inmunidad del rebaño. Yo he escuchado muchas veces, en lugar de una cultura, una crianza, como cuando hablamos de animales de cría, como cuando hablamos de un criadero, ¿no? La Se crían pregunta, los hijos, de hecho. sí, criamos hijos Criar los hijos. Sí, sí, sí. como en el criadero de pollos o de zorros. Ahora, la pregunta para mí es si lo que vos estás diciendo es que al final el resultado de este condicionamiento es que en última instancia las computadoras 2 y 3 suelen estar apagadas, que el hecho es que yo sonambuleo rodeado de mujeres con la libertad de mantener cara y cuerpo descubierto, y los afganos sonambulean con mujeres cubiertas. Y no hay acá ni una intención, ni una conciencia moral, ni una sensación de que alguien está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Bueno, dos cosas. La conciencia moral, la misma conciencia moral contiene lo que contiene cada moral. Uno puede decir, no me gusta la moral del otro. Perfecto, es totalmente legítimo decir que no me gusta. Pero yo lo que quiero es entender qué pasa del otro lado y a qué puedo aspirar. Está claro que si yo mañana, lo hicieron los americanos, les sacan la ropa, la capucha a las mujeres o lo que quieran sacarle, o el velo o lo que sea, el hombre afgano no va a poder sonambulear. Es decir, y no sé si la mujer, porque, a ver, uno dice, los derechos de las mujeres. En general los derechos son muchos y se ejercen muy poco. Repito, a ver, la libre expresión. Bueno, yo estoy hablando en este momento, estoy ejerciendo la libre expresión. No. Expresar la libre expresión es frente a una posibilidad de que no te dejen hablar. Por supuesto que si hablas solo en tu casa hay libre expresión, la hay en Corea del Norte, ¿sí? Sin duda, bajito hay que hablar de Corea del Norte, bajito, ¿no? Pero podés hablar. No, Pero, y del otro lado lo que vos decís, el 99% del tiempo, estoy exagerando, el 99,9% del tiempo, el 99,9% de los que vivimos en una sociedad que nos garantiza la libertad de expresión, igual hablamos del estado del tiempo. Igual nos expresamos respecto de qué lindo día que hace. Es muy sí, raro. no del estado del tiempo. Sí. Pero está bien, está perfecto. Eso es uno tiene. Yo no estoy todo el día. Yo tengo una caja de herramientas en mi casa. No estoy todo el día tocando el martillo de ver qué puedo martillar. Tampoco funciona así. Pero lo que quiero decir es que la palabra derechos y todo esto son excepcionales los usos. Y es para esas excepciones que existen los derechos. No nos confundamos. Pero son excepciones. Y nosotros lo que queremos entender es cómo funciona el bicho, cómo funciona, no el jefe de los afganos en Herat, no me interesa él, pero sí yo sé que hoy se levantaron en la mañana en Afganistán 20 millones de afganos y una parte se fue a ordeñar la cabra y otra parte se fue a comprar pan. No pasa. A veces uno escucha crímenes, ¿no? Porque nuestro problema está en los medios. Todo lo que nos llega de los medios, por definición, es excepción. Nadie viene a decirte lo que yo te acabo de decir. Hoy se levantaron 12.300.000, 14 afganos y se fueron, se fueron a comprar el pan. No pasa. Pero si un afgano fue a comprar el pan, ¿sí? Y encontró adentro una mina personal americana, ahora estamos hablando, pero eso no quiere decir que minas personales americanas en los panes en Afganistán. Lo que quiero decir, está bien, así nos distraímos. Está claro, sí, es una de las estrategias que tenemos para no sufrir y distraernos. Pero nos estamos confundiendo, ellos no se confunden, somos nosotros. Nos estamos confundiendo
Y no entendemos que la gran mayoría de la gente está simplemente siguiendo el camino que de sus abuelos y tatarabuelos, que todos fueron enseñados y adiestrados, ¿sí? Docilizados desde siempre. Y que puede cambiar, claro que puede cambiar, todo puede cambiar, pero muy lento y si no es traumático. Este es exactamente el tema para entender qué pasa en Afganistán. Decías docilizado y yo pensaba, son todas figuras más propias del manejo de animales que de las humanidades, ¿no? La domesticación, el amaestramiento, fuimos amansados distintos, ¿no? Un caballo de silla no es un caballo de tiro y no se espera que se comporte un caballo de silla como un caballo de tiro. ¿Qué chances hay de reescribir esta especie de codificación, esta especie de programación? Me parece que es parte de la polémica. En el ejemplo terrible que dabas, claro, sobre la población de Afganistán se han hecho en los últimos años, creo que en realidad 2 experimentos de redomesticación, de reamansamiento, el americano ahora y originalmente el soviético, cuando yo era chico. No parece de buen pronóstico, ¿no? Parece que el sonambuleo, como vos lo describís, esta especie de inercia transgeneracional de domesticación, de amaestramiento, le gana a la transculturación, le gana a las formas nuevas. Lo que pasa es que acá hay una cadena de cálculos misálgicos, de cálculos qué me conviene más que qué. Entonces, yo en Estados Unidos me duele ver que le pasan eso a los afganos. Me pasa a mí, mi computadora 3 me grita, ¿cómo vas a dejar a las pobres afganas ahí? Entonces yo me uno con otros que apretamos al final a un congresista que pasa lo mismo y ese sufrimiento se va transmitiendo y llega un momento y dice, bueno, señores afganos, les vamos a hacer doler lo suficiente como para que les convenga cambiar esto. Yo creo que no va a funcionar a nivel práctico. Pero esto es, a ver, al final son la aversión al sufrimiento de Sasu. Cada vez que tratamos de no sufrir, tratamos de pasar el sufrimiento a otro y tratamos de que el otro lo haga. Si a mí me molesta que alguien se coma las uñas, tengo 2 posibilidades, 3. ¿Sí? Una es irme y no verlo, ¿sí? O cerrar 2 posibilidades, perdón. Y la tercera es, es amenazarlo con un revólver y decirle, deja de comerte las uñas. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Pero que el otro la pregunta es, ¿por qué me molesta que el otro se coma las uñas? Y por supuesto, estoy dando un ejemplo de asco, de gusto, porque es muy parecido a lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? No es que es otro tema, al final es el mismo tema, es el tema cultural. Nuestros ascos y nuestros son parte de nuestro condicionamiento. Sí, yo cotidianamente uso, me parece muchos también, repugnante para referirme a algo, a una cuestión moral. Digo que algo es repugnante y no me refiero a algo estético, sino a algo bueno o malo, ¿no? Criminal. Sí, nos repugna. Bueno, esta es nuestra computadora 3, por eso hay guerras, por eso hay conflictos. Si no, todo el mundo dice, qué bien que el otro comen chicos crudos a la mañana. No va a pasar. Pero la intención, lo importante es entender el mecanismo, y es un mecanismo pueril. ¿Sabes lo que pasa? Que a nadie le gusta saberse animal doméstico. ¿Sí? Yo te recuerdo que hubo un momento en que el hombre fue un animal doméstico y en la época de la esclavitud, que terminó hace poquito, siguió en el norte de África por mucho tiempo. Esa esclavitud o servidumbre, que era más o menos lo mismo, gente eran cosas. Se los compraba, se los vendía, se los criaba, los chicos eran esclavos también. Es decir, es como un animal común y corriente. Y entonces, ¿viste? No es que es muy incluso en la religión se dice, ¿no? Dios es mi pastor. ¿No? Yo te muestro en todos lados. Pero a la gente si le preguntás, no, yo soy un animal libre, yo. Épica. Lo llenamos todo de épica porque además lo mirás en la televisión, en internet, y viene con épica, ¿no? Viene ya con la épica incorporada. Nos hemos excedido de nuestro tiempo y yo Qué raro. Tengo que volver al rebaño a ver si finalmente somos o no somos inmunes acá como rebaño. No sé en qué andan ustedes. Seguimos la próxima, Muki.
Gracias. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.